Buenas noches, hoy 21 de mayo de 2020. Les damos la bienvenida a su noticiero San Juditas Tadeo. En esta semana, donde hablaremos de Jesús nos enseña a orar, nuestros catequistas, que son preparados para este tema, nos dirán qué es la oración y cómo se debe de hacer. No se vayan, continuamos. Buenas noches, estamos con la catequista Lourdes, que da catecismo en la capilla de San Judas Tadeo, y nos va a hablar sobre este tema que es tan importante para la vida del católico. Jesús nos enseña a orar. Díganos, ¿qué nos puede decir en respecto de esto? Bueno, pues como nosotros sabemos, Jesús, él le gustaba mucho platicar con su Padre, estaba en constante oración. ¿Qué es constante? Bueno, que seguido estaba hablando con él, le pedía a Dios, y para esto tenemos una muestra, una prueba, en donde en el libro de San Lucas, capítulo 22, versículos de 39 al 46, nos dice cómo Jesús subió al monte de los olivos y ahí empezó a orar para poder dialogar, platicar con su Padre acerca de la prueba que a él le iban a poner. Jesús nos enseña a orar y dice que orar es levantar el corazón para hablar con él. Bueno, es adorarle, darle gracias, implorar, pedirle perdón y pedirle lo que nosotros necesitamos. Al igual que nosotros hablamos con nuestros padres, nuestros amigos, nuestros abuelitos y con toda nuestra familia, así también nosotros deberíamos de hablar o debemos de hablar con Dios. ¿Por qué con Dios? Porque Él es nuestro creador y Él nos dio a su Hijo. Y por medio de su Hijo nosotros conocemos qué es la oración. Él nos enseña a hablar, a dialogar con nuestro Dios. Y pues bueno, les vuelvo a repetir que Dios nos da a su Hijo y su Hijo nos enseña a orar, a ser nuestro amigo, a quedarse en nuestro corazón. Eso es lo que podríamos decir que es la oración. Continuamos con el tema de la oración. Ahorita la catequista Marisol nos va a hablar de cómo debe de ser la oración. Pongamos atención. Catequista, ¿qué nos puede decir? Bueno, nuestra oración debe de ser que al hablar con Dios debemos de seguir lo siguiente. Debe de ser piadosa. Hemos de acudir a la oración como hijos porque lo somos. Humilde, siempre necesitamos de Dios. Confiada, Él nos ama como Padre, nos fiamos de Él y estamos seguros de que nos dará lo mejor. Y perseverante, pedir una y otra vez y estar sin cansancio y sin desánimo con Él. Muy bien, retomamos el tema. Vamos a ver con la catequista que nos va a dar una interesante opinión de un tema que es como muy central para los católicos. La oración del Padre Nuestro. Bueno, el Padre Nuestro, ¿por qué se da el Padre Nuestro? Bueno, un día estaban los discípulos con Jesús y los discípulos dijeron a Jesús que les enseñara a orar. Entonces, Jesús les enseña a orar el Padre Nuestro. En esta oración, Jesús nos invita a tenerle confianza en Dios y llamarlo Padre. Recuerden que Dios es nuestro creador y hacia Él nos dirigimos. En ella pedimos lo que necesitamos y nos ponemos a su disposición para construir y vivir en el reino de Dios. También podíamos o deberíamos de pedir para que nos ayude a vencer las tentaciones. Recuerden que nosotros como niños y como adultos tenemos tentaciones, pero si nosotros rezamos el Padre Nuestro, nos va a ayudar para que nosotros podamos contrarrestar esas tentaciones que día a día las estamos viviendo. Recuerden que a veces nosotros tenemos la sensación de que Dios no nos escucha. Como ya lo habían tocado en la parte anterior,
nosotros debemos de reunir ciertos puntos para nuestra oración? Bueno, recuerden que Dios sabe lo que nos conviene y es lo que nos dará la felicidad. Si nosotros oramos con fe y confianza a nuestro Dios Padre, Él no está para cumplir nuestros gustos ni nuestros caprichos. Recuerden que Él nos da exactamente lo que nosotros necesitamos. Por eso siempre Él nos da lo que nos conviene. Pues bien, para continuar con el tema, voy a dar unos puntos relevantes sobre lo que viene siendo la oración del Padre Nuestro. Dentro de las palabras que decimos en el Padre Nuestro está: Padre Nuestro que estás en el cielo. Vamos a empezar por esta parte donde nos dice: Padre Nuestro que estás en los cielos. Significa que cuando tú clamas a Dios o haces una oración, debes de ver siempre hacia arriba, porque Dios es tu Padre. Esto nos enseña que cada vez que tengas una situación, nunca debes de ver hacia el suelo, porque Dios te da una dignidad desde tu bautismo. Por eso es importante de que te acuerdes de que Dios es tu Padre y está en los cielos. Santificado sea tu nombre. Debemos de santificar el nombre de Dios porque Dios es santo. Recordemos que dentro de las tres personas de la Santísima Trinidad existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por esa razón Dios es santo. ¿Por qué decimos: venga a nosotros tu reino? Lo decimos porque en este mundo nosotros debemos de buscar siempre estar viviendo el reino de Dios en todos lados y en todos momentos. Eso es muy importante porque desgraciadamente en este día, en este mundo, nadie vive el reino de Dios. ¿Qué significa esta parte donde decimos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? Como muy puntualmente en la aportación de la catequista anterior, decía que nosotros siempre queremos hacer nuestra voluntad. Y cuando oramos, muchos piden cosas que no deben de ser. Muchos piden sacarse la lotería, muchos piden ganar algo, tener algo, dinero, bienes, automóviles. Y Dios no está para hacer estos caprichitos para nadie. Dios siempre va a tener la voluntad de nosotros sobre nosotros. Nunca va a ser la voluntad de Dios que tú tengas algo que te lleve a la perdición. Recuerda, la voluntad tuya no es la misma que la voluntad de Dios. Y esto lo debemos tener muy, muy presente. Cuando decimos el pan nuestro de cada día, es que nosotros, como ustedes lo saben desde la creación, Adán y Eva pecaron y Dios le dijo a Adán: tienes que ganarte el pan con el sudor de tu frente. ¿Esto qué nos enseña? Que no debemos de estar esperando a que las cosas lleguen a nosotros. Debemos de trabajar para ganarnos el pan y hacernos responsables y hacernos personas de bien. Debemos de ser justos para ganarnos el pan. Y por último, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Esto qué quiere decir? Que nunca debes de guardarle rencor a nadie, porque así como Dios te perdona tus pecados, tú también debes de perdonar a los demás. Muchas veces la gente te lastima, muchas veces la gente no cumple las promesas que te hacen. Entonces, nunca debes de pagar un mal con un mal. Recuerda que Dios nos enseña a perdonar y no nos dejes caer en tentación. Muchas veces nosotros tenemos las ganas de hacer cosas que no van en favor de Dios. Recordemos que el pecado es una ofensa grave al amor de Dios. ¿Y por dónde empezamos a pecar? Cuando dejamos que la tentación nos lleve a cometer este pecado. Y por último, le pedimos a Dios: líbranos del mal. ¿Qué es esto de librarnos del mal? No es de que te va a librar del coronavirus, te va a librar del ladrón, del asesino, no. Líbranos del mal que nosotros podemos hacer a los demás, del mal que tú puedes hacer a las personas. Con esto te estoy diciendo, en resumen, lo que el Padre Nuestro quiere para todos nosotros. Recuerda que debemos de rezar a Dios y dar ejemplo de vida. Bueno, y ya para terminar con este tema, les vamos a dar un pequeño ejercicio. Sus preguntas de cada semana. Y la pregunta número 1 es:
¿Qué es orar? Segunda pregunta, ¿quiénes le pidieron a Jesús que les enseñara a orar y por qué? Número 3. ¿Cómo debemos orar? Y número 4. Con los puntos mencionados, elabora tu propia oración. Muy bien, como todo programa llega a su fin. Recuerda que tienes que realizar las preguntas que te hicieron tus catequistas y no se te olvide contestar la actividad de la página 54. Recuerda que debes de mandar tus fotos legibles porque últimamente vemos fotos que no se alcanza a ver. También te recordamos que debes de hacer todas tus actividades y recuerda que si tienes dudas o alguna situación, marca los teléfonos de aquí, que serían 1737 29 25. Y pide en estos tiempos por las personas que están padeciendo esta terrible enfermedad y no te confíes, porque aunque no lo creas, esta enfermedad existe y muchas personas están sufriendo mucho. Que no se te olvide orar a Dios. Esto fue todo, Noticiero San Juditas. Buenas noches.